Cerería La Madrugá patrocina este programa. Cerería La Madrugá, pasión por la cera. El Rincón de Hemingway patrocina este programa. Muy buenas noches, quedan 9 días para el Domingo de Ramos. Muchas gracias por acompañarnos un viernes más a esta su casa de 8 Cádiz Televisión. Apuntaros que estamos en una semana bastante complicada en cuanto a lo meteorológico, pero esperemos que de aquí a unos días el tiempo cambie y podamos disfrutar de una buena Semana Santa. Este es el aspecto que presentaba hace unos días la plaza de la Catedral, con los palcos montados y la rampa ubicada en la puerta principal del primer templo gaditano, como está ocurriendo también en otros puntos de la carrera oficial. También en el interior de las iglesias los cofrades se afanan preparando los pasos de sus titulares de cara al próximo Domingo de Ramos. Canastillas, varales, candelerías y jarras a punto de rodear a las benditas imágenes, como vemos en esta toma llevada a cabo ayer noche en la iglesia conventual del Carmen, donde saldrán las Hermandades de la Paz y del Prendimiento. Esta última presentará un estreno importante, la primera fase de carpintería de lo que será el nuevo paso de misterio. Pues con estas ganas de Semana Santa pasamos a sumario para conocer otros temas importantes que han ocurrido durante la semana. Hoy nos acompañan los expregoneros de la Semana Santa de Cádiz, José Blas Fernández y Juan Manzorro, con los que abordaremos vivencias pasadas en las vísperas del pregón que Rosa María Cosi pronunciará este domingo de Pasión a partir de las 12 del mediodía en el Gran Teatro Falla. Fallece en Málaga Monseñor Antonio Dorado Soto, quien fuese durante 2 décadas obispo de Cádiz y Ceuta. La Virgen de las Angustias vuelve de nuevo a su capilla del Caminito después de haber permanecido 6 meses en proceso de restauración a cargo de los profesores Carmen Morillo y Álvaro Domínguez, que nos contarán la intervención llevada a cabo en tan singular imagen de la Virgen con Cristo muerto en sus brazos. El Cabildo Eclesiástico y el Municipal refrendan junto al Consejo de Hermandades en la Catedral los horarios e itinerarios para la Semana Santa de este 2015. El Cofrade Jesús de Besa pronuncia mañana el Sermón de las 7 Palabras que presidirá la imagen del Crucificado de la Sed. El Cabildo de Hermanos del Perdón refrenda su salida a las 3 de la madrugada del Viernes Santo, mientras que Buena Muerte deja abierta una puerta para su horario de salida en la noche del Viernes Santo. Esta noche, penúltimo capítulo de Cádiz con Pasión, a cargo del cofrade y colaborador Francisco Moscoso. Entramos ya en la recta final de esta Santa Cuaresma de 2015 y la vamos a hacer en el programa de hoy hablando, entre otros muchos temas, de pregones y de pregoneros. Por eso me acompañan en la jornada de hoy viernes el que fuese pregonero de la Semana Santa de 2012, José Blas Fernández. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Y también está con nosotros el pregonero de la Semana Santa de 2013, otro gran amigo como es Juan Manzorro. Buenas noches, Juan. Buenas noches, José Manuel. Pues con José Blas y con Juan Manzorro vamos a hablar de pregones y de pregoneros, pero si os parece, entre las muchas noticias buenas y alguna que otra, no tanto, me gustaría que empezáramos recordando la figura del que fuese obispo de Cádiz Ceuta durante 2 décadas, desde septiembre, quiero recordar, de 1973, fallecido este martes, Monseñor Antonio Dorado Soto, al que tratamos durante mucho tiempo y que dejó una profunda huella en nuestra ciudad. Yo creo que José Blas Fernández, por la edad, ¿no?, y por su condición, no como primer teniente de alcalde de nuestro ayuntamiento, sino como concejal durante bastantes décadas en el Ayuntamiento de Cádiz,
lo tuvo que tratar mucho más, ¿no? Pues sí, buenas noches. Mucho, porque además me cogió en una época donde yo estaba precisamente de vicehermano mayor de la Cofradía de la Piedad, y era un vicehermano mayor en funciones de hermano mayor, porque el hermano mayor de entonces, don Ramón Domínguez Valero, pues era hermano mayor perpetuo, que precisamente lo nombró él, don Antonio Dorado. Estos títulos que ya hoy no existen, recuerdo que él le dijo que por su valía y por su entrega a la cofradía, lo hizo hermano mayor perpetuo. Un señor que por la edad ya no podía estar en la cofradía, pues yo hice las veces de función de hermano mayor. Y luego, cuando él falleció, precisamente, él me siguió nombrando a mí 4 años más, y luego entré ya en aquella terna famosa que se hacía de otros 4 años. Así que yo estuve toda la década de primera y casi segunda, pues con don Antonio Dorado como hermano mayor de la cofradía, y también, como es lógico, yo diría con luces y sombras, ¿no? Porque yo recuerdo que cuando llegó la época de que los que estábamos en la vida pública, que fue en el 83, pero luego más tarde se determinó que no fueran compatibles con el hermano mayor, pues a mí me cogía de lleno. Y entonces yo me acuerdo que en el entonces vicario, don Félix del Moral, fue el que junto a Paco Carnota, que era el presidente de la entonces Junta de Cofradías, crearon esa figura de incompatibilidad, y yo recuerdo que recurrí el decreto de don Antonio Dorado, decreto que fui hasta Roma precisamente con él, y que me dijeron en Roma que era un obispo propio de una diócesis y que lo de que determinaba él era lo suficiente, ¿no? Pero dicho esto, una vez que se marchó de Cádiz, he mantenido relaciones con él permanentemente. Es curioso porque además me lo encontraba mucho en el aeropuerto, me lo he encontrado en la estación, me lo he encontrado en Sevilla, y ya me lo he encontrado con cartas que teníamos mutuamente, sobre todo en Navidad. Y siempre me preguntaba cómo me iba, cómo estaba, cómo iba la vida pública mía, cómo iba el colegio profesional. O sea, un hombre muy entregado y sobre todo muy lleno de cosas bonitas en las personas, ¿no? Yo tengo un recuerdo muy bueno de él, y lo he sentido muchísimo, porque le conocí toda su trayectoria desde la llegada a Cádiz hasta que falleció, ¿no? Hasta que se fue de Cádiz, también lógicamente ha fallecido, ¿no? Y además una persona muy culta, muy estudiada, que durante su periodo, entre otras muchas cosas, se abrió al culto de nuevo en la Catedral de Cádiz. Me imagino, Juan, en tu también larga trayectoria profesional en los medios de comunicación, ¿no? Juan Manzorro, como sabéis, está en Canal Sur Radio y también en televisión, pues ha tenido oportunidad de hacerle varias entrevistas y estar en aquellos saraos, por decirlo de alguna manera, en los que se cocinaba pues informaciones relacionadas, por supuesto, también con la Iglesia y la propia Semana Santa, ¿no? Sí, yo le recuerdo como un intelectual brillante, un hombre que además se situó al frente de la diócesis en un momento a nivel general de nuestro país muy especial. Estamos hablando de la pretransición, llegó a Cádiz en el año 73, pero fíjate, José Manuel, José Blas, yo el primer recuerdo que tengo de don Antonio Dorado fue en el año 83, yo tenía 20 años entonces, no trabajaba en los medios de comunicación, pero sí participaba en una revista del obispado que se llamaba La Cuerda, y entrevistamos al señor obispo, a Monseñor Dorado. He vuelto a repasar esa entrevista esta semana porque conservo la revista, ¿no? Y entre otras cosas me decía algo que recuerdo de aquel momento, que en su época de seminarista hizo autostop, y añadía, y ahora como obispo, si fuera necesario, también lo haría. Quiero decir que era un hombre de una extraordinaria sencillez, ¿no? Y también estos días hemos conocido anécdotas de sus primeros días en Cádiz y demás, ¿no? Sí, cuando llegó, ¿no, José Blas? Llegó y por cierto, muchas felicidades, que ayer fue muchas gracias. Y a los que son también Pepe y José. Bueno, también, pues vamos a mandarle un saludo a todos los José, Josefinas, Pepes y Pepitas que siguen nuestro programa. Anécdotas tendrás bastantes, ¿no? Muchas, porque además era un hombre que escuchaba. Yo recuerdo cuando volaba, en ese caso, Jerez-Madrid, él iba mucho porque estaba en la conferencia episcopal y era un hombre de peso en la conferencia. Y siempre me preguntaba, cuando ya no estaba en Cádiz de obispo, por lo que ocurría en Cádiz. Era un hombre que te escuchaba, era un gran fumador, en el avión no se fumaba entonces, pero previamente había fumado siempre sus cigarrillos, y siempre preguntaba por uno y por otro, pero de cualquier color político, cualquier persona que fuera un poco con notoriedad en la ciudad, ¿no? Y él escuchaba aquello y te daba el consejo, yo pienso que es así, pienso que es asado, ¿no? Y hasta que tú llegabas a coger el taxi, que a veces yo lo cogía con él, y yo lo dejaba en la conferencia episcopal, y yo seguía para mi trabajo, bien profesional o bien público, recuerdo que siempre íbamos hablando de cosas de Cádiz, pero un hombre gran conocedor de Cádiz, muy conocedor. Yo tengo también la anécdota, que no será mejor muy agradable contarla, pero que es así,
que en mi época de concejal de la oposición, pues precisamente propuse, que yo era el portavoz del grupo municipal, le propuse para él la medalla de oro de la ciudad. Y el hombre incluso me lo agradeció previamente, porque era normal que alguien que propone una medalla, pues se conceda, porque nadie pone medalla a cualquiera, ¿no? Pero aquello tuve la mala suerte que me lo denegaron el equipo de gobierno de aquella época, ¿no? Que era el equipo socialista. Lo denegaron y bueno, y aquello quedó en nada. Y él me dijo a mí, no te preocupes, que no, ya vendrá el momento en que eso se consiga. Y quedó allí, quedó en eso, ¿no? O sea que no tiene la medalla de oro de la ciudad y tampoco fue nombrado hijo adoptivo, ¿no? En absoluto, no fue nombrado nada. Es más, recuerdo que en aquella situación que hubo, pues se le quiso, en la negociación que había de los honores y distinciones de la ciudad, se le quiso cambiar aquella medalla de honor de oro, por una especie como de la medalla del trimilenario, ¿no? Yo dije, mira, este señor no es ninguna empresa, ni es ningún tipo, una persona que ha ocasionado aquí en la ciudad un negocio, un profesional no, y entonces pues se quedó en nada, ¿no? Él fue muy prudente siempre, él en la vida se demostró en contra de nada, y yo creo que en el fondo le dolió, porque un obispo de tanto tiempo se había merecido pasar por aquello, ¿no? Pero bueno, luego fue nombrado obispo de Málaga, que también tuvo su sufrimiento con las cofradías. Con las cofradías sufrió bastante, sí, es cierto. Mucho, sí, porque le dijeron que iban a sacar las cofradías a la calle, porque están las cofradías en Málaga en capillas propiedad de las cofradías, ¿no? Y recuerdo que con la disciplina que él tenía en Cádiz, pensó que en Málaga, que estaba en un momento... Iba a ocurrir lo mismo y no fue así. Y tuvo momentos difíciles en Málaga, ¿eh? Pues ese es el recuerdo al que fuese obispo de Cádiz Ceuta, como hemos dicho anteriormente, Monseñor don Antonio Dorado Soto, fallecido este martes en Málaga. Vamos a cambiar de tema porque son muchos los que tenemos en el día de hoy. Todavía no vamos a hablar de los pregones porque otra de las noticias, en este caso positiva, que ha llegado a nuestra redacción y que hemos vivido porque hemos estado también en la capilla del Caminito, ha sido la llegada de la Virgen de las Angustias que ha restaurado Pilar Morillo, y también, siempre me confundo, no sé si es Alfonso o Domínguez o Álvaro, pero bueno, él me perdona si es que me confundo en el nombre. Y ha sido una noticia muy, muy esperada. 6 meses se ha llevado en el taller de la restauradora, y no sé si habéis visto la Virgen de las Angustias desde que ha llegado ayer a la capilla del Caminito. Pilar Morillo es una excelente profesional a la que conozco, vejeriega, sí. Y es, insisto, una grandísima profesional, y estoy seguro que ha hecho una fenomenal restauración en una imagen muy venerada también en Cádiz, ¿no? Pues si no la has visto, José Blas, tampoco, le animo para que la vea, sí. Pero si le parece, vemos primero el reportaje que hemos realizado en la capilla del Caminito. Vais a ver lo bien que ha quedado la Virgen. Pues nos vamos hasta la calle Isabel la Católica. Pues estamos encantados de haber realizado la restauración, y por supuesto muy orgullosos. Ha sido una restauración difícil, muy comprometida, pero bueno, la hemos llevado a cabo con empeño y poniendo todos nuestros conocimientos, nuestra habilidad, y procurando que la finalización emocionara a los creyentes, a los devotos de esta imagen, a la hermandad, y bueno, hemos hecho un trabajo que nosotros estamos muy orgullosos de él. Bueno, pues principalmente siempre hemos intentado el máximo respeto al original de la imagen, ¿no? Entonces nos hemos dedicado a ir limpiando lo que son los añadidos tanto pictóricos como, bueno, sobre todo pictóricos, pátinas, todos los elementos ajenos que no formaban parte de la obra, ¿no? Entonces principalmente pues se ha limpiado todo lo que son los dorados, los estofados, las policromías, en especial la de la cara de la Virgen, que tenía muchos añadidos, tenía mucho retoque, tenía algunas grietas abiertas. Y en el caso del Cristo, pues, como ya hemos hablado en otros momentos, pues igualar lo que es la capa de policromía de su momento, de su siglo, del siglo XVIII, puesto que en el caso del rostro tenía como dijéramos, una pátina dada en un tono verdoso que no dejaba ver el color original que tenía el Cristo. Una vez retirada esa pátina, se observa lo que vemos ahora, que son todos sus matices, todos sus caños de sangre, sus cejas, sus pestañas, todo más acorde con el resto del cuerpo. Con las piernas nos pasó lo mismo, también estaban muy patinadas, no tenían una buena labor no estaba integrada con el resto.
Entonces, pues nada, igualarlo todo lo más posible, siempre intentando respetar y dejar visto todo lo más posible lo original de la obra. Ella te puede seguir hablando del tema del manto, del sudario, que también tuvo su proceso de intervención. En el caso del sudario, el sudario es nuevo, el sudario de la imagen tan solo hemos recuperado unos fragmentos más por los huecos interiores, porque el sudario en algún momento pues lo rascaron y se perdió. Entonces, cuando llega la obra a nuestras manos, el sudario está pulverulento porque los estucos que le habían puesto estaban mal. Hicimos un levantamiento, estaba la madera, no tenía original, pero con los restos de original que tuvimos, pues hemos hecho esta nueva policromía en un manto nuevo, con las tonalidades y los colores que encontramos en los restos, que intentamos volver lo más parecido que pudieron verle los feligreses en aquel momento cuando se policroma la imagen. Estamos ante una policromía, como ha dicho Álvaro, del 18, completamente del 18, es barroca. Los caños de sangre ha sido una cosa milagrosa. Yo creo que ahí ha puesto un poquito la imagen, porque descubrimos los caños de sangre con los rayos ultravioleta, porque todo el trabajo ha sido con una analítica completa de radiografía, macrofotografía, fotografía que hemos estado realizando. Entonces, con la luz ultravioleta hicimos un repaso, una visión, y nos salían unos caños de sangre que al encender las luces, digamos, naturales, no se veían. Entonces vimos que eran caños que habían desaparecido en su momento porque la habrían raspado, porque la habrían barrido, no sé. El caso es que no aparecían. Entonces lo hemos reintegrado la sangre con luz ultravioleta y con la luz apagada. Con acuarelas hemos ido tomando todos los caños milimétricamente lo que aparecían y encendimos la luz y nos encontramos con esta imagen y dijimos, esto es suyo, todo es suyo. Y eso queremos que lo tenga muy claro la gente, el público, que nada de aquí es inventado, todo es, ponemos los ultravioletas y todo es un recorrido de la sangre natural con la policromía que estamos viendo ahora mismo. ¿Ha aparecido algún vestigio que nos haga suponer o pensar de quién pudiese haber realizado el conjunto de la Virgen de las Angustias con Jesús muerto en sus brazos? No hay firmas, anagrama ni pergamino, no hemos encontrado nada. Sí hemos encontrado, por que sea una cosa de perogrullo, las policromías ayudan mucho a la escultura, ayudan y potencian mucho los rasgos. Con esta policromía que estamos viendo ahora mismo, hay otro Cristo, es otra cara, es diferente, es fuerte, es más potente que el que había antes, que se quedaba como mortecino, apagado, retirado. Entonces, vemos mucho roldanesco, círculo de Roldán. Antes, verdad que se decían que era de Diego Roldán. No sé, hay maestría. Aquí hay maestría en muchos puntos de la imagen, en la forma de tallar los paños, en la forma de tallar esa cara, ese rostro tan fuerte, tan potente. La cara de la Virgen ha recuperado una dulzura, una belleza que no tenía antes. Nos dan pistas, pero ahí lo vamos a dejar, que Roldán ya es mucho Roldán. Es una imagen que se creó para que presidiese un retablo. Lógicamente es una imagen devocional que sale en la Semana Santa, con unos aditamentos que no sé yo si a los restauradores les parece los más adecuados. ¿Habéis pensado en algún momento en asesorar a la Junta de Gobierno para que la Virgen no procesione con un manto largo, un tocado, una corona de grandes dimensiones y la pudiésemos ver, si no tal como la estamos viendo ahora en estos momentos, con algo muy pequeñito que le deje ver toda la hermosura de la talla? Bueno, verá, nosotros podemos asesorar, evidentemente, la belleza que tiene la imagen y que ha recobrado la imagen también ahora. Yo creo que ellos mismos la están viendo y saben. Entonces, ya es que meternos en temas de la hermandad, yo para eso soy muy prudente, porque en verdad la imagen es suya, ellos la cuidan, la quieren, más que la quieren ellos, imposible que la quiera nadie. Yo le puedo asesorar estéticamente, pero ellos son los, al fin y al cabo, yo los respeto demasiado como para decirle. Pero bueno, yo creo que ellos se dejarán asesorar bien y lo mismo hay nuevos avances que todavía no sabemos.
Pues muchísimas gracias por haber atendido la llamada de 8 Cádiz Televisión de nuestro programa Una Pasión, tanto a usted, Pilar, como a Álvaro, que continúen los éxitos y que el público mañana refrende, ¿no?, con su visita ante la imagen, pues lo que ha sido y lo que sigue siendo la Virgen de las Angustias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo en estos días he estado hablando, bueno, en primer lugar con los restauradores, con Pilar y con Álvaro. Hemos hablado también con el director del museo, con mi amigo Miguel Ángel Valencia, que es otro artista, y son profesores de Historia del Arte, y todos coinciden en que la Virgen pues es una Virgen para que pudiera salir a la calle como está. Pero sabemos todos, en esta cofradía, sabemos desde el primer día que es una Virgen de retablo y los condicionamientos que tiene. Lo que pasa es que también hay que entender la devoción y la forma de entender la Semana Santa y la forma de entender cómo tienen que ir las figuras en los pasos. Y tradicionalmente esta Virgen ha procesionado como ha procesionado por la voluntad de los que nos precedieron, y ahora realmente, en el momento en que nos encontramos, pues nosotros cuando la subamos al camarín, por supuesto que va a quedar como está, porque tradicionalmente la veníamos poniendo así, con un mantito pequeño, con una ráfaga, pero en el paso de momento no se puede hacer otra cosa, no por nada, sino porque tendríamos que hacer un paso nuevo. Ese paso lleva una cruz detrás, lleva una terminación detrás que va oculta por el manto, y no nos parece digno que salga a la calle con la parte de atrás hecha un desastre, ¿eh? Si va a procesionar, tiene que procesionar dignamente, ¿eh? Y de momento pues no hemos pensado en eso. Ya digo que si esto pues en la Junta de Hermanos se decide, y si en algún momento se decide, pues tendría que ser poquito a poco, y ya digo, reformando todo. Hemos estado hablando hace poco que los candeleros de cola, pues que hay que quitarlo, el paso de atrás tiene que ir reformado por completo, el manto, que está preciosa, que está muy bonita, que culturalmente realmente debe de ser así, una imagen de retablo, pero la Virgen del Carmenito ha procesionado toda la vida de Dios en Cádiz como ha procesionado, y no vamos a cortar nosotros ahora mismo con esa tradición. Una de las tallas más hermosas de nuestra Semana Santa, la Virgen de las Angustias. No habíamos entrado todavía, José Blas, Juan Manzorro, en el tema de los pregones y de los pregoneros. Yo quería preguntaros primeramente que le enviaseis un mensaje a Rosa María Cosi, que este domingo, si Dios quiere, domingo de Pasión, va a tener la suerte, la fortuna y el regalo más bonito que se puede tener, ¿no?, de ser pregonero, en este caso pregonera de la Semana Santa de tu tierra. Sí, hombre, yo le pediría que tuviese esos momentos de soledad que tenemos todos los pregoneros, ¿no? Porque además los momentos previos al pregón, cuando tú ves el teatro falla lleno, que no lo ves a nadie porque las luces no te permiten ver nada, pero en esos momentos de soledad que tú te quedas contigo mismo y estás escribiendo y te parece poco, te parece mucho, y vienes a escribir y horas y horas y horas, que la gente está tan al margen de ti, sales a la calle de haber estado escribiendo 5 folios un día, 25 otros, o ninguno un día, pues resulta de que te ves que el mundo sigue, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿yo esto cómo lo afronto? Y desde que ha sido nombrada pregonera hasta que llegue ese momento, pasará por momentos de mucha soledad. Tendrá sus familiares, su gente que le ayuden y que le animen, pero que lo que lea y relea, que piensa que cuando pone el corazón uno en las cosas y pone el espíritu y lo que uno sabe, que las cosas salen bien, y el que está arriba te ayuda muchísimo. Y además, por mucho que tengas un buen cargo, como le pasa al primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cádiz, ese año no eres nada más que el pregonero de la Semana Santa. Allá donde vas, ¿no, Juan? Sí. Aquí está el pregonero, o sea, se te olvida, se olvidan de nuestro nombre, sí, y se olvidan del trabajo que realizamos para ser el pregonero de la Semana Santa. Que sin duda es un grandísimo honor. Hombre, yo abundando en lo que dice José Blas, que comparto plenamente, esa soledad del pregonero yo la sentí por primera vez al día siguiente del nombramiento, porque me fijé en los folios en blanco. Yo escribo a mano de entrada, después ya lo pasas al ordenador, y entonces miré los folios en blanco, dije, ¿y ahora qué? Dios mío de mi alma. Sí, ese es un primer momento de soledad. Y otro momento de cierta angustia, zozobra, inquietud, fue, José Blas, y lo tengo asociado a ti, porque cuando bajábamos ya, ¿verdad?, gentilmente acompañado por ti, que me presentabas, y también por Emilio Bienvenido como representante del Consejo,
Yo bromeaba con vosotros, decía, oye, que conozco muy bien el teatro y como yo salga corriendo no me vais a cazar, pero en el fondo era una incertidumbre enorme. Así que yo lo que le digo a Rosa, que lo viva, que lo disfrute intensamente y que sueñe, porque pasado mañana hará un pregón, estoy seguro que memorable. Es una extraordinaria persona, la he conocido en estas últimas semanas con cierta profundidad y desde luego pues hará un pregón muy sentido, seguro que sí. Y va a estar con nosotros el pregonero de la Semana Santa de 2014, el padre Juan Carlos Pérez Godoy, pero no le ha dado tiempo, que venía de viaje y, perdón, no llega hasta mañana por la mañana. ¿Soñaron ustedes alguna vez, en algún momento, de que ibais a dar el pregón de la Semana Santa o que os ibais a ver metido en este berenjenal, ¿no?, por decirlo de alguna manera? Yo nunca, porque además yo creía que aquello era para otros pregoneros, para otras personas, y yo pensé que aquello era, que no iba conmigo, ¿no? Pide que he sido una persona muy involucrada en las cofradías, ¿no? Pero cuando me preguntaron previamente si conocía algún parlamentario que podía conocer el tema del pregón, yo dije, mira, no conozco, dice, búscame uno, a ver si hay alguien por ahí. Y yo decía, no tengo, digo, mira Martín, al Consejo Diocesano, mira Martín, yo no conozco a nadie, yo no sé. Y me encuentro al día siguiente en el periódico que me nombran a mí, ¿no? Y entonces aquella situación fue un poco de impacto muy grande, ¿no? Porque yo ya me tuve que, como tú acabas de decir, hacerme en el papel de pregonero. Y es verdad que tuve la suerte que los medios de comunicación supieron discernir perfectamente mi figura pública en todos los aspectos e involucrarme plenamente en el pregón, ¿no? Y desde ese momento hasta el final todo fue pregón, hasta que ya por fin tú descansas luego el lunes, luego de pasión. Cuando has soltado ya todo lo que llevabas dentro, ¿no, Juan? Es así, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Fíjate que también estaba pensando en otro momento, y fue los instantes previos a la salida al escenario del Teatro Falla. Tengo que decir que José Blas hizo una presentación de mi persona muy cariñosa, muy afectuosa, que le agradezco extraordinariamente. Una presentación que vi luego en vídeo y que leí en el libro del pregón, porque en ese momento, José Blas, yo no paseaba, te das cuenta de nada, ¿no? Yo paseaba por el escenario del Falla, por detrás, efectivamente. Y además solo, imagino, ¿no? Sí, yo paseaba y yo, cuando ya me dio la impresión de que José Blas estaba terminando, entonces yo me incorporé a la primera caja, ¿verdad? Y ya salí, porque... Como en las películas, casi que te empujan, ¿no? La verdad es que, para que en salga. Ese momento no me enteré absolutamente de nada. Ya digo que después, naturalmente, lo vi y lo leí, y le agradezco mucho sus palabras, ¿no? Pues vamos a continuar con los invitados que me acompañan en esta noche, pero primero vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria. No se me marchen ni cambien el mando a distancia, porque nos queda bastante información cofrade que dar.